nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Y que el ángel de Jehová esté con usted. Adelante su tiempo. Gracias. Vamos a tocar un tema, obviamente, de vital importancia y más que todo para el tiempo que estamos hoy en día. Creo que como pueblo de Dios, como adventistas, tenemos el conocimiento. Es más, se dice y es confirmado que tenemos más información que como para el tiempo de cuando Jesús llegó a la tierra. Tenemos demasiada información como para hacernos de los oídos sordos. Y obviamente el tema de hoy se titula De la ciudad a la vida rural. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para comenzar con este tema. Oremos. Eterno Padre, bendito, gracias por que eres con nosotros. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, tengas piedad de nosotros, por favor. Te agradecemos, Señor, por el ministerio y por la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada uno de nosotros. Nos convence de pecado, nos limpia, nos lleva a Cristo para que Cristo nos limpie de toda iniquidad. Gracias porque tus ángeles, santos ángeles, están siempre junto a nosotros, Señor, para protegernos. Y aunque ellos escriben y llevan un reporte detallado de las cosas que nosotros miramos, hacemos, escuchamos, pensamos y hablamos, están con nosotros. Gracias a la obra del Espíritu Santo, gracias porque tu Hijo vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros y ahora está intercediendo en el lugar santísimo ante ti. Padre bendito, por favor, perdona nuestros pecados y nuestra iniquidad. Y que el tema de esta tarde, Señor, pueda tocarnos el corazón. Y no solo eso, por favor, Señor, prepara un lugar para que nosotros podamos ir cuando sea necesario, pero que podamos comenzar ahora mismo a preparar nuestro corazón para cuando llegue ese momento de salir de las ciudades por las cosas que vienen, estemos dispuestos, sin pensarlo, y no importar, dejar todo lo que hay. Padre bendito, ten misericordia, por favor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Hermanos, en la antigüedad conocemos una historia, la historia de Abraham y Lot. ¿Qué es lo que decidió Abraham? ¿Qué es lo que decidió Lot cuando ambos se dividieron? Dice que Abraham, la historia, Abraham se quedó en la llanura, prácticamente en lejos de todo, en el campo, en pocas palabras. Y Lot decidió irse hacia las ciudades. Las ciudades que estaban entre Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Así es que Dios le dijo a Abraham, o prácticamente les dio opción de que ellos tenían que decidir a dónde tenían que irse cada uno de ellos. Y sabemos, como dice la historia en Génesis capítulo 13, vamos a leer un poquito al respecto. Génesis 13 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar
del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchísimas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre tú y nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Interesante. Fíjense lo que dice aquí, que Lot comenzó a poner sus tiendas, y dice una palabra bien interesante: hasta. O sea que en su corazón él ya vivía en Sodoma. Por eso escogió el camino que más le pareció más elegante, en pocas palabras, más atractivo, hasta que llegó a Sodoma y habitó. ¿Qué es lo que nos dice? La historia nos continúa diciendo todo lo que pasó, lo que es en Sodoma y Gomorra, y cuando los mensajeros llegaron y lo que le dijeron a Lot y a su familia, con tal de salvarlos por la intercesión que Abraham hizo ante Dios por su sobrino Lot. Veamos lo que dice, vamos a leer un poquito también Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Interesante. ¿Por qué en realidad Dios ahora mismo nos pide que nosotros comencemos a analizar lo importante que es comenzar a sacar la ciudad de nuestra mente y de nuestro corazón? Hay muchas personas que han salido de la ciudad, se han ido a vivir al campo, 1, 2 horas o prácticamente definitivamente fuera de las ciudades, pero hay un problema: llevan la ciudad en su corazón y en su mente, llevan el internet, llevan el cable, llevan todo para el campo, y en realidad eso no es salir completamente de la ciudad. Cuando Dios nos dice por medio del testimonio y de la palabra que tenemos que salir, es porque tenemos que estar ya convencidos mentalmente y listos espiritualmente de que la vida en el campo es la mejor opción después de la ciudad. Aparte de todo lo que dice el testimonio, que las ciudades son semilleros de crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor desea que en nuestros días su pueblo se disperse por toda la tierra. No debe agruparse en colonias. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Durante muchos años nuestro pueblo ha recibido mensajes de advertencia y exhortación, a través de los cuales se lo ha instado a salir al gran campo de labor del Maestro para trabajar abnegadamente en favor de las almas. Si aquí en la ciudad prácticamente se nos hace difícil compartir y llevar el mensaje que tenemos a la disposición de todo, ¿qué va a hacer cuando estemos
fuera y nos toque caminar para llevar el mensaje. No lo vamos a hacer. Si no estamos listos ahora, si no preparamos nuestro corazón para llevar el mensaje, no lo vamos a hacer. Esa es mentira. Eso es prácticamente engañarse y pretender engañar a Dios. Dice, una actitud indolente. Esta madrugada no pude dormir, dice la hermana. Después de las 2, durante la visión de la noche, me veía en una junta. Estaba rogando a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de la ciudad para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Los santos ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándolas de la mano. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua esa, no se hubiera perdido, en pocas palabras. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él. La misma voz que amonestó a Lot a que saliera de Sodoma nos ruega, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios 6:17. Quienes obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su propia familia. Interesante lo que dice. Dice, quienes obedezcan a esta amonestación encontrarán un refugio. Ese es otro punto. Si nosotros estamos dispuestos, hemos sacado las ciudades, la comodidad y todo, los lujos de nuestra mente y de nuestro corazón, Dios ya tiene preparado un lugar donde poder o donde llegar. El Espíritu Santo se está encargando de ese trabajo. Y todo para poder salvar a nuestra familia, a nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo devorados por las comodidades, por la tecnología, por todas las cochinadas que las ciudades tienen. Y Satanás está trabajando sutilmente, que no es solo a los hijos, sino que es a los padres. Padres que descuidan a sus hijos por estar metidos en la tecnología. Los tiene bien atontados completamente la tecnología, en cuanto Satanás saca ventaja sobre ello y destruye a las familias. Satanás sabe que si comienza a destruir a las familias, está destruyendo la iglesia entera. Y la espiritualidad o el motivo de predicar el evangelio está también desapareciendo. Porque ¿quién lo va a predicar si no hay familias consagradas? No hay hijos preparados. Oigan la voz de Dios hablar a través del apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:12-13. Lot recorrió la llanura de la mala gana y con la lentitud. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no pudo ver el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida para siempre en una estatua de sal. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas terriblemente, cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualquiera que sean las preocupaciones tomadas contra las precauciones tomadas contra incendios. Si Dios toca esas casas, no hay bombas o bomberos que puedan apagar, porque ya Dios así lo ha establecido. Las impías ciudades de nuestro mundo serán barridas por la escoba de la destrucción. El ángel destructor pasará y derramará las primeras plagas. La vez pasada mencioné, y es un tema que está pendiente y muy pronto, ya está listo, gracias a Dios, se va a dar sobre, no son 7 plagas, son 14 plagas las que vienen para este mundo. Y dentro de esas 14 plagas vienen 4 terremotos que sacudirán todo lo que esté en pie en esta tierra, y no va a haber mano humana que pueda detener
porque la ira de Dios viene sin piedad y viene para las grandes ciudades. Es por eso que Dios nos aconseja que tenemos que salir y sacar a las ciudades de nuestra mente, de nuestro corazón, y salir. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosidad en extremos serán destruidas por terremotos, incendios, inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notaria su autoridad como Dios. Acontecerán calamidades calamidades de las más pavorosas, de lo más inesperadas, y esas destrucciones se seguirán la una a la otra. Una de las cosas, cada una de las calamidades que vengan no va a tomar tiempo de distancia para que suceda la otra, como sucedió hoy en día. Por ejemplo, se ha mencionado y se ha dicho, se ha dado las noticias de que la gripe, la influenza, esta gripe que está azotando al país ahora mismo, en los últimos 3, 4, 5 años no había habido muerte al extremo como lo que ha sucedido esta vez. Más de 100 personas han muerto a causa de esta gripe. ¿Por qué razón? Porque las personas se van y se inyectan lo que les anuncian en la televisión y no investigan qué tipo de veneno le están metiendo al cuerpo, sin saber de que lo están destruyendo poco a poco. Como cristiano yo pienso y digo de que nosotros no tenemos que depender de todos esos químicos. Satanás usa todo eso para poder destruir aún a los mismos escogidos. Y nosotros conocemos y sabemos, según la Biblia, de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es por eso que Dios manda 8 remedios naturales, eficaz y esenciales para que podamos tener salud y una buena vida, para que podamos tener un conocimiento y un discernimiento perfecto de poder decidir qué es lo que queremos hacer, de poder cederle la voluntad al Espíritu Santo para que Él pueda trabajar en nosotros y nosotros podamos entender cada mensaje de reprensión que Él nos da. El Señor no desechará a los transgresores ni destruirá a naciones enteras repentinamente, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han presentado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán, mientras que las masas enteras atesoran ira contra sí para el día de la ira de Dios. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Ese es otro tema, otro punto. Si entre más nos alejemos de personas que blasfeman contra Dios o nos relacionamos con personas que no respetan el santo nombre de Dios, estamos en problemas, porque podemos ser contagiados. Ahora mismo se anda la epidemia en el sentido espiritual, por decirlo. De hecho, hace unos minutos estaba hablando con Brenda al respecto del rechazo contra el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, la blasfemia que no será perdonada es contra el Espíritu Santo. Y hoy en día se está cumpliendo todo eso. Todo pecado le es perdonado a la gente, al ser humano, dijo Jesús. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo va a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? La mayor parte de personas y aún adventistas del séptimo día, pastores, andan con la idea de que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, de que se le puede adorar al Espíritu Santo. La Biblia menciona, hay un texto indirectamente que se le adoró al Espíritu Santo, pero no habla en ningún otro pasaje de que se le puede adorar al Espíritu Santo, aunque es un Dios, aunque es parte de la deidad, de la divinidad, o el triuno o trinidad, como le quieran llamar, no se le puede dar adoración. El ministerio, dice el testimonio,
el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio, es un misterio que no nos corresponde a nosotros, solo nos toca aceptarlo. Y otros que andan con la idea de que los 144,000 o son simbólicos, son literales y no se deciden. Unos afirman y usan los textos y pasajes del testimonio de la Biblia dándoles interpretaciones torcidas de que son literales, que son simbólicos, y otros que afirman bíblicamente de que son literales, y son literales porque la Biblia lo confirma, y que el Espíritu Santo es Cristo, que el Espíritu Santo es una persona diferente a Cristo. Entonces, cada una de esas cosas que Satanás está metiendo en el corazón y la mente de las personas y lo está llevando a cabo y está teniendo un éxito eficaz y está engañando a los escogidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos dependiendo del Espíritu Santo, estamos rogándole a Dios que nos ayude, que nos dé discernimiento y entendimiento para no cometer el mismo error que muchos están cometiendo. Dice la Biblia que tenemos que escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema del Espíritu Santo es un tema muy aparte. De hecho, la vez pasada hablé acerca de las características. Es un tema más amplio. Y el tema de los 144,000, si son literales o simbólicos, es un tema que muy pronto voy a dar aquí, si Dios lo permite, y que no es la gran multitud, y los 144,000 no es el mismo grupo. Definitivamente son dos grupos totalmente diferentes. Hermanos, cada persona tiene su propia ideología. ¿Y por qué razón inventan y dicen y tuercen los pasajes que son tan claros en la palabra de Dios y en el testimonio? Es porque Satanás los está engañando y porque están entorpecidos con los afanes de este mundo. Quitan la mirada de Cristo y comienzan a poner la mirada en cualquier otra cosa y quitan la mirada que es Cristo. El partido dice, debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en su pretensión falsa y esto significará obtención para quienes cuida guardar el santo sábado de Dios. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día, que es sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas cosa alguna. ¿Cuántos de nosotros pisoteamos el santo sábado? Hay una iglesia, hay una persona aquí en Dallas, muy famoso, posiblemente muchos lo escucharon antes. Su nombre es Richard García, muy elocuente y de muy buena manera de expresar la palabra. Y muchas personas lo siguen. El detalle de él es que él siempre hablaba de prosperidad hasta que se separó de la verdad. Hoy en día han pisoteado lo que es los testimonios. Están pisoteando el sábado y las personas que lo siguen a él han pisoteado lo que es la verdad, la han tirado al piso. Hasta que un día él dijo de que los testimonios, o sea, en este caso los escritos de la hermana White, no son importantes para la salvación. ¿Qué se puede esperar? Si nosotros nos relacionamos con personas que están en contra de cada precepto o cada palabra o malinterpreta la escritura, nos estamos metiendo en terrenos peligrosos. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Eso involucra muchísimo. Tenemos que comenzar a analizar y a pedir al Espíritu Santo que nos prepare, porque lo que viene no tiene palabra de descripción. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, así como la voz de Lot fue oída en Sodoma. Sin embargo, Lot podría haberse preservado
a su familia de muchos males si no hubiera construido su hogar en esa ciudad mal habitada, malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella aún si hubiesen vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Él no caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de alguna ciudad mancillada con toda clase de violencia y maldad, tanta perversión y corrupción. Tal fue el caso también para la gran mayoría de los mejores y más nobles hombres de todas las edades. Leamos la historia de Abraham, Jacob, José, Moisés, David, Eliseo. Estudiemos la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad, de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo. Sería bueno para usted que dejaran a un lado sus preocupaciones y encontrar refugio en el campo donde la influencias que corrompen la moral de la juventud no son tan fuertes. Hermanos, esto es muy en serio. Necesitamos pedirle a Dios, rogarle, suplicarle que saque la comodidad, los lujos, las cosas que tenemos y que saque a la ciudad de nuestra mente, de nuestros corazones. Esta semana platicaba con mis hermanos y con algunos amigos sobre cómo nosotros, las personas que hoy en día tienen todo y no necesitan de mucho, y aunque sean pobres o tengan cosas limitadas, pueden conseguir lo que quieren dentro de las ciudades. Cada persona tiene un auto, cada persona tiene mucha ropa y tiene comida suficiente. Si no nos acostumbramos a vivir como que no tuviéramos nada, creo que será difícil que podamos salir de las ciudades. De lo mismo pasó con la mujer de Lot. Ella tenía todo, y aunque ella pudo salir porque prácticamente la obligaron a salir, llevaba la ciudad y todos los lujos dentro de su corazón. Es por esa razón que ella volteó y miró la ciudad. Todo lo que tenía se le quemaba. Su corazón quedaba en la ciudad, aunque su cuerpo había salido de ella. Nosotros tenemos que preparar nuestra mente, nuestro corazón, y luchar para que nuestros hijos puedan educarse fuera de las ciudades, porque todo esto está corrompido. Es verdad, no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus propios hijos. Ellos necesitan estar ocupados en diversas actividades. La monotonía de sus hogares los pone inquietos y revoltosos, y han caído en el hábito de juntarse con los muchachos viciosos de la ciudad, recibiendo de este modo una educación callejera y perversa. ¿Dónde terminan nuestros hijos? Simplemente perdiéndose. Para ellos sería mucho vivir en el campo, una vida activa al aire libre, les daría salud física y mental, y tendrían una huerta para cultivar, donde podrían encontrar distracción y ocupación útil. El cultivo de las plantas, las flores y de todos los alimentos ayuda a mejorar el gusto y el juicio, al mismo tiempo que el contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios, nuestro Creador, ha creado, y ejerce una influencia que refine y ennoblece la mente y la dirige hacia el Hacedor y Maestro de todo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de los sindicatos laborales será muy opresivo. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar o vender será muy serio. Muchos hoy en día están comprando terrenos, casas, están comprando muchas cosas en el campo o prácticamente fuera de las grandes ciudades, en los pueblos pequeños. ¿De qué sirve si no se está preparando la tierra o no se está disfrutando ahora mismo? En realidad también hay muchos de que están pensando de que cuando comiencen a suceder las cosas terribles y fuertes,
en las ciudades grandes, por ejemplo, en este país, entonces sí van a comprar un terreno en el campo para poder irse a vivir. Eso será imposible. El testimonio dice de que tiene que comprarse ahora para comenzar a trabajar la tierra, para cuando comience a suceder todo este tipo de cosas, las personas ya tengan algo que comer. De lo que han sembrado, ya tienen la cosecha para poder sobrevivir. Salgan de las ciudades y vayan a los distritos rurales donde las casas no están apiñadas unas al lado de la otra y donde estarán libres de la interferencia de los enemigos. Pocos se dan cuenta de la importancia de rehuir hasta donde sea posible todas las compañías que no favorezcan la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que hacen de la prosperidad espiritual su primer consideración. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos no teniendo que hacer cuando no están en la escuela, obtienen una educación callejera. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo esto, pero la corrección de su error requeriría un sacrificio y permanecen donde están hasta que Satanás obtiene pleno dominio de sus propios hijos. Y después los padres lloran, suplican y le ruegan a Dios que salve a sus hijos, cuando en realidad nosotros mismos se los entregamos a Satanás en sus manos para que los destruya. Se ha de hacer que la tierra rinda su productividad. Con todo, sin la bendición de Dios no podríamos. Dios nos promete, de la misma forma que le prometió a Lot sacarlo y protegerlo, está haciendo lo mismo con nosotros. En el principio Dios contempló todo lo que había hecho y dijo que era bueno a gran manera. A consecuencia del pecado, la tierra fue maldita, pero ha de multiplicarse esta maldición por el asunto del pecado. La ignorancia hasta está haciendo su obra funesta. Siervos perezosos están acrecentando el mal a causa de sus malos hábitos, sus hábitos ociosos. Muchos no están dispuestos a generar el pan con el sudor de su propia frente y se niegan a cultivar la tierra, pero la tierra oculta bendiciones en sus profundidades para quienes tienen el valor, la voluntad y la perseverancia para recoger sus tesoros. Interesante. Dice que muchas personas o ministros, podemos ver cuántas personas, cuántos pastores, cuántos ministros están esperando el salario de un cheque prácticamente que les llega sin hacer absolutamente nada, mientras que las almas se están perdiendo. Eso es corrupto y Satanás los tiene adormecidos. Están pendientes en la intemperancia, la glotonería, los lujos. ¿Qué va a pasar con todos estos ministros a quienes se les encargó una obra de predicar y salvar y proteger al rebaño y no están haciendo absolutamente nada? No les están dando un aviso, un mensaje de que la tierra será destruida. Pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, hermanos, esperando de que los ministros, pastores o laicos vengan a traernos el mensaje. Nosotros tenemos que estudiar por nuestra propia cuenta el mensaje que Dios ha provisto para nosotros. Porque dice que Dios no tomará por inocente a nadie. Entonces no hay excusa de decir, a mí no me enseñaron, cuando yo puedo estudiar por mi propia cuenta. Durante años se me ha dado luz especial acerca de que no debemos centralizar nuestra obra solamente en las ciudades. Los disturbios y la confusión que llena esas ciudades, las condiciones producidas por los sindicatos laborales y las huelgas, y todo lo que entorpece, también estorba
la mente y obstruye el entendimiento de los hijos de Dios. Los hombres están buscando poner bajo la esclavitud de ciertos sindicatos a los que trabajan en diferentes oficios. Y lo estamos viendo. El presidente que se tiene ahora mismo y los presidentes anteriores que han pasado en esta nación y algunos países que están poniendo o tratando de poner leyes que afecten lo laboral. Entonces, la situación está empeorando cada día más. Por eso el mensaje Dios está diciéndonos y nos está prácticamente el mensaje gritándonos que tenemos que preparar nuestra mente, nuestro corazón a salir de las ciudades. Usted no puede salir de la ciudad sin antes estar listo y preparado a las cosas que va a pasar fuera de la ciudad, viviendo ya en el campo. Tiene que estar listo, mental, espiritual, emocional, preparado para lo que tiene o está dispuesto a hacer. Tiene que dejar que el Espíritu Santo le guíe. Debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos han confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo. En esta obra debemos preservar nuestra individualidad. No hemos de unirnos a sociedades secretas ni a sindicatos laborales. Debemos permanecer libres en Dios y volvernos constantemente a Cristo en busca de instrucciones que por medio del Espíritu Santo Él nos la va a dar. Si se cultivara la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. No tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales en virtud de fracasos aparentes. Ni deberíamos descorazonarnos a causa de las demoras. No esperen tiempos solemnes. Nos esperan tiempos solemnes y existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo con el fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados así como a los caminos de la tierra. Mucho depende de que se tracen nuestros planes de acuerdo a la palabra de Dios y se lleven a términos con perseverancia de energía. El éxito depende más de la consagración activa y perseverancia que del genio y el estudio de los libros. No es el propósito de Dios que sus hijos formen colonias o se establezca en las ciudades. Los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra. Está hablando de usted y de mí. Y Dios quiere que estén dispersos por todo el país, por todo el mundo, en pueblos, ciudades, aldeas, como luces en medio de las tinieblas del mundo. Han de ser misioneros para Dios, quienes por medio de su fe y su obra atestiguen que se acerca la venida del Salvador. Tienen que ser representantes de Jesús aquí en la tierra. Que los padres no se dejen tentar por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Antes que el azote llegue como inundación de agua sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos quienes son israelitas espirituales que deben prepararse para ese evento. A los padres les hace llegar este grito de alarma. Junten a sus hijos en sus hogares. Sepárenlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salgan de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Establezcan escuelas de iglesia. Den a sus hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Nuestro pueblo no debe considerar que es un centro como Jerusalén. El hecho de que cierto número de hermanos haya sido llamado a este lugar para trabajar en la obra de publicaciones no debe incluir a los demás a pensar que es apropiado que allí se establezcan un gran número de familias adventistas dentro de las ciudades. Como en los días de Noé, Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades, a los hombres y a las mujeres, a las familias enteras. Con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones
toda clase de cosa excitante. Y las ciudades de la tierra están llegando a ser hoy como las ciudades que extinguió antes del diluvio. Deberíamos sentir una preocupación constante al observar el cumplimiento de la palabra de Cristo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaban haciendo antes del diluvio? La Biblia dice que estaban en toda clase de perversidad, intemperancia. Cada quien estaba en lo suyo. Estamos en lo mismo hoy en día. Lastimosamente creo que estamos peor. Entonces el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas tenían alguna idea de la maldad que reina en el mundo hoy, especialmente de la maldad en las ciudades grandes. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. Aunque terrible la escena que pasó ante mis ojos, no me hizo tanta impresión como las instrucciones en relación con aquella que recibí en esa ocasión. El ángel que estaba a mi lado declaró que la suprema soberanía de Dios y el carácter sagrado de su ley deben ser manifestados a quienes rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que elijan permanecer infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos, con el fin de que, si fuere posible, pueda despertar y percatarse de la pecaminosidad de su conducta. Es por eso que surgen las primeras 7 plagas postreras. Antes del fin del decreto dominical, antes del fin del tiempo de gracia, es cuando surgen las primeras 7 plagas, que ayuda a que muchos sean tocados para que despierten, porque Dios tiene misericordia todavía de ellos para salvarlos. Pero hay de los que tenemos el conocimiento pleno y no estamos haciendo caso omiso al respecto. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La malignidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que quienes permanezcan innecesariamente en aquellas correrán el peligro de perder sus almas. Y pronto sucederán los desastres naturales dentro de las ciudades. Por ejemplo, lo que pasó este año en Houston, en Florida, en Puerto Rico y otros países, México, terremotos, inundaciones. O sea, todo ese tipo de cosas son ideas prácticamente de las cosas que vienen sobre las ciudades grandes, como lo que es Los Ángeles, Chicago, New York, las ciudades grandísimas aquí en Estados Unidos. Todo eso viene porque viene. Estemos listos o no estemos listos, hermano, esto nos va a afectar a nosotros si estamos entre ellos, dentro de las ciudades. Este es el mensaje que Dios me ha estado dando. Fuera de las ciudades vendrán terremotos, vendrán inundaciones, y no hemos de establecernos en las ciudades malvadas, donde el es habido a todo paso y donde Dios es a menudo olvidado. El Señor desea que tengamos una clara visión espiritual. Debemos ser rápidos para discernir el peligro que habrá en establecer instituciones en estas ciudades malvadas. Debemos hacer planes sabios para amonestar a las ciudades y al mismo tiempo vivir donde podamos proteger a nuestros hijos. El hermano White se preocupa mucho por los hijos de los cristianos y lo menciona muchas veces. Y aunque el mensaje es para los adultos, repite una y otra vez: para proteger a nuestros hijos, para salvar a nuestros hijos. El interés grande que tenía ella en lo que escribía y que Dios tiene para nosotros es de que Dios quiere salvar las familias enteras. Y como dije al principio, Satanás está destruyendo a las familias y sabe perfectamente de que si destruye a las familias está destruyendo iglesias enteras. ¿Quién se podrá salvar? Solo Dios lo sabe. Dice: crecer y extenderse por
pero no en un solo lugar. Tenemos que salir y predicar el Evangelio, y no solo en las ciudades. De hecho, hay lugares aquí en el campo, lejos de las ciudades, de que son muy pocas las personas que llevan ese mensaje de amonestación, ese mensaje de misericordia para con las personas que viven fuera de las ciudades. Vivir en las ciudades no es el plan de Dios. En el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros de vicio. Por doquier se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y la disipación. La marea de corrupción y crimen sube de continuo. Cada día se registran actos de violencia, robo, asesinato, suicidio, crímenes y intolerantes. Y como hemos visto, lo que se ha expandido, lo que es la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso va creciendo como espuma hacia arriba. Y si nosotros estamos cerca de esa espuma, nos está cubriendo a nosotros poco a poco. Y cuando querramos venir a reaccionar, va a ser demasiado tarde. Entonces Dios ya no va a poder hacer nada, porque no hicimos caso cuando Él nos lo advirtió, sino que esperamos de que la espuma del pecado de las ciudades nos envolviera completamente. Y para salir, solo Dios podrá hacerlo. La vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por conseguir dinero, el torbellino de excitación y la búsqueda de placeres y la sed de ostentaciones, lujo y extravagancia son otras tantas fuerzas que desvían la mente de los seres humanos y del verdadero propósito de la vida. Y en este caso, eso involucra a los hijos de Dios. Como lo acabo de mencionar, la espuma del pecado que se aumenta y crece dentro de las ciudades está también envolviendo a los hijos de Dios. Abren puerta a una influencia de malas y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que asalta a los niños y a los jóvenes en las ciudades, la hermana vuelve a mencionar sobre los niños y los jóvenes, es el afán de placeres. ¿Qué placeres? Los jueguitos, las tablets, los iPads, los iPhones, la computadora, los games, los Xbox, todo eso que sale, atonta a los niños, las películas pornográficas, o sea, pornografía infantil que ponen en las caricaturas, películas satánicas, diabólicas. Todos los niños se atontan. Antes las caricaturas que sacaban, aunque era espiritismo, sacando a los animalitos a hablar, a los objetos a hablar que cobran vida, o monstruos que hablan, era como muy común, por decirlo, y era como más light, o sea, más suave. Hoy en día, lo que inventan, las caricaturas que inventan y que atontan a los niños es, digamos, es un objeto raro, rarísimo, cualquier cosa horrible que toma vida y hace que hable. Y los niños también atontados con esas caricaturas que son interpretadas por objetos que no tienen forma, nada de forma. En pocas palabras, son demonios. Dice, debido a la actuación de compañías monopolizadoras y al accionar de los sindicatos y a las huelgas, las condiciones de vida en las ciudades se hacen cada vez más difíciles. Graves disturbios nos aguardan y muchas familias se verán en la necesidad de abandonar las ciudades inmediatamente. Y creo que el presidente de aquí, Estados Unidos, está ayudando a las familias cristianas adventistas a que salgan inmediatamente por la ola de racismo que hay y que ha surgido, o que estaba, pero que está levantando con más fuerza como nunca antes en la historia. Que se elijan hombres de juicio, no para publicar sus intenciones, sino para buscar tales propiedades en los distritos rurales, con acceso fácil a las ciudades aptas para el establecimiento de pequeñas escuelas que
de formación profesional de obreros. Recordemos que el mensaje será predicado en el mundo, el último mensaje, por la obra de médico misionero, no por pastores. Pastores hoy en día están felices y contentos tomando la siesta, una siesta de 24 horas esperando que llegue nomás el día de pago y seguir con la interperancia, mientras que los miembros de las iglesias se están matando unos a otros con creencias satánicas, torciendo la Biblia, torciendo el testimonio y cada quien dando su punto de vista. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así que, como en los sitios, el sitio de Jerusalén, cuando Jerusalén fue sitiada por el ejército romano, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la toma de poder por parte de nuestra nación, o sea, Estados Unidos, el decreto que imponga el día de descanso papal será para que nosotros una advertencia y para que salgamos inmediatamente sin pensarlo. Recordemos una cosa: el tiempo de distancia que habrá desde el mismo instante que la nación de Estados Unidos ponga el decreto dominical para que el resto del mundo la ponga, no va a ser mucha. Aunque muchos creen que va a pasar 1 año, 2 años, no va a pasar mucho tiempo, va a ser tan corto como usted no tiene idea. ¿Por qué el Papa está trabajando con los países exteriores, con los países de otros lugares a nivel mundial? Porque necesita que cada país esté listo con el mismo decreto, para cuando Estados Unidos ponga el decreto dominical, que es el decreto nacional, el primer decreto nacional, que es la advertencia para que el pueblo de Dios salga sin pensarlo. No pasará muchísimo tiempo cuando el mundo entero haga exactamente lo mismo y se ponga el decreto a nivel mundial. Y entonces viene lo que sí es bueno. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la Nueva Jerusalén, que es la morada celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía del cielo. El testimonio dice: deprisa. Las escrituras llaman la atención a la experiencia de Lot y su esposa, quienes se quedaron demasiado tiempo en la ciudad de Gomorra. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa se habría salvado. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despierten un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es por eso que digo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos guíe. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo sabiduría y entendimiento. Es para esto que Jesús dijo: y el Padre enviará al Consolador, y Él nos indicará lo que tenemos que hacer. Pero si lo ignoramos, como muchos están haciendo, negando la existencia, la divinidad y la santidad del Espíritu Santo como persona, estamos mal. Y la persona que niegue al Espíritu Santo no tiene el conocimiento de Dios y no adora a Dios, sino que es instrumento de Satanás. Toda persona que niegue la divinidad, la santidad, y que niegue el Espíritu Santo como persona, parte de la divinidad y la deidad, no está siendo guiado por Dios, sino que es Satanás quien lo está guiando. Porque como dice el texto en Mateo 12:31, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra Él, está hablando de una persona, no de un viento, no de una fuerza activa, no de algo que es simbólico, está hablando de alguien literal. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Por qué Jesús dijo eso? Que la blasfemia contra Él
porque definitivamente lo confirma de que es una persona y que merece respeto. Dice, por esa razón tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo. Es por eso que vino el Espíritu Santo, el Consolador, después que Jesús se fue al cielo, porque esa es la obra, el ministerio que el Espíritu Santo hace hoy en nuestros días, y es el que nos va a sellar, o está sellando a su pueblo, y es el que preparará el corazón y la mente de los que estén de acuerdo al precepto divino, y es el Espíritu Santo quien nos guiará a los lugares que Él tiene preparado, como lo dice Salmo 23. Aunque anden, Salmo 23, aunque anden valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es Salmo 91. Así es que estamos conscientes de que el Espíritu Santo nos va a guiar hasta donde nosotros lo permitamos. Para terminar, voy a leer esto y dice, ningún tipo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Debería hacerse más de lo que se hace para crear el interés por las tareas agrícolas y para alentarlo. Interesante. O sea, prácticamente el mejor trabajo y el más bendecido, aunque muchos creen que no es la agricultura, trabajar en la tierra, trabajar en lo que Dios ha creado. O sea, la tierra es el segundo, lo que es la naturaleza, el segundo libro que Dios utiliza para que nos pongamos en comunicación directa con el creador de todo. Algunos hombres comprenden claramente los problemas y tienen habilidad para aconsejar. Esto es un don de Dios. En los momentos cuando la causa de Dios necesita palabras certeras, solemnes y sólidas, puede hablar en forma tal que las mentes perplejas y en oscuridad lleguen a captar como un repentino rayo de luz la conducta que deben seguir. Se produce un aclaramiento, una iluminación del camino que está delante de ellos, porque el Señor ha dejado brillar su luz y ellos ven que sus oraciones son contestadas. Dios escucha nuestras oraciones cuando pedimos de corazón y cuando no queremos y cuando estamos conscientes de que estamos haciendo su voluntad. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que creemos. Por eso dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría o entendimiento, pídala y Dios se la va a dar. El plan de Dios para Israel, cada familia tenía una casa en la tierra con suficiente terreno que cultivar. Así se proveían los medios y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosa de sostén propio. Y ningún plan humano ha podido superar a este. La pobreza y la miseria que existen hoy se debe en extenso grado al hecho de que el mundo se apartó de dicho plan, o sea, del plan que Dios estableció en la antigüedad. Por medio de las distribuciones de la tierra entre el pueblo, Dios proveyó para él lo mismo que para los moradores del Edén, la ocupación más favorable al desarrollo, el cuidado de las plantas y los animales. Los hombres se aferraban a los principios de vida de Dios, moraban en los campos y cerros, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, usaban la naturaleza como segundo libro para aprender más de Dios, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sobre sus obras y caminos. Así es que el mensaje es alentador, la palabra de Dios es directa y el testimonio, toda la palabra que Dios le dio a la hermana Guay es importante para que lo pongamos en práctica y para que lo analicemos. Así es que, hermanos, tenemos que suplicarle a Dios que nos ayude, porque el tiempo está cerca y la crisis que se avecina a esta tierra viene sin piedad alguna. Y recordemos que tenemos que ser y estar prácticamente fuera de las ciudades,
cuando caigan las primeras 7 plagas. Así es que a prepararse. Es hora y es tiempo de salir de las ciudades, pero antes de ello tenemos que sacar las ciudades de la mente de nuestros hijos y de su corazón. Tenemos que sacar todo del corazón y la mente de nuestros hijos y para que ellos estén listos cuando tengan que salir al campo y puedan disfrutar de la naturaleza y de Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano. Si es tan amable, llévenos con una oración. Oremos. Eterno Dios, gracias, Padre, porque escucha siempre nuestra súplica y a pesar de la iniquidad que hay en nosotros, pedimos, Padre, en nombre de Jesús, que puedas cambiar nuestra personalidad, nuestra identidad, porque no tenemos una identidad más que una identidad relacionada con el mundo y hemos perdido la identidad celestial que tú quieres poner en nosotros. Ayúdanos para ser sabios y entendidos y para que podamos escuchar a la voz y a las reprensiones de tu llamado. Ayúdanos, Señor, para poder instruir a nuestros hijos. Por favor, perdona nuestros pecados. Y si hemos cometido error, ayúdanos, Señor, para corregirlos. Sálvanos, porque lo necesitamos y queremos ir contigo, con tu Hijo, a la Padre Celestial. Bendice a los hermanos presentes por medio de esta línea, de esta conferencia telefónica, y bendice de gran manera. Por favor, Padre, prepara sus corazones, su mente, y perdona sus iniquidades. Bendícelos y gracias. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, que la gloria sea siempre para nuestro Dios. Gracias, hermano Orellana. Amén. Y qué lindo saber que nuestro Creador siempre tiene sus siervos dispuestos para trabajar en esta obra. Así que la gloria sea para nuestro Dios.